¿Algo que quieras decir, Adolfo? Sí. ¿Y tú? Yo iba a poner un poco en contexto a nuestros amigos aquí acerca de este tema de los premios Ralde y la novela latinoamericana, porque justamente estaba entre los temas que yo quería plantearles esta noche. Hacia fines de 2007 sale publicado en España un artículo de Vicente Verdú en el diario El País que trataba justamente de este tema. El tema de que los últimos 5 premios Ralde de novela, ustedes saben, el premio Ralde de novela es uno de los más importantes de España y uno de los más importantes en literatura en español, muy deseado por los escritores que se postulan año a año a él. Y decía entonces Verdú que los últimos 5 premios Anagrama Ralde habían sido entregados a novelas latinoamericanas. Y que esto tenía una explicación, que la explicación era que de alguna manera el mercado estaba premiando una novela escrita con moldes tradicionales, que se cultivaba muy bien, y aquí trataré de citarlo a Verdú, se cultivaba muy bien en la periferia del sistema. O sea, una forma de situar un poco la literatura que me gustaría después me dijeran ustedes si coinciden con estas categorías, ¿no? A renglón seguido, Verdú lo que planteaba era un decálogo para la supervivencia de la novela y daba algunas recetas como, por ejemplo, recuerdo que debía escribirse sí o sí en primera persona, que una novela moderna debía de alguna manera estar permeada por las nuevas tecnologías, o sea que debía haber en los argumentos participación de chats, blogs y cosas por el estilo, que necesariamente había que cultivar la ironía, y así seguía el decálogo. Bueno, yo quería justamente, retomando lo que decía Guillermo, preguntarte, Adolfo, si eso levantó la polvareda allí, que levantó aquí, donde no, de alguna manera se leyó como que Verdú estaba criticando que los latinoamericanos se postularan y ganaran premios españoles, ¿no? Vamos a ver, son varios temas, todos muy interesantes y todos llevan a muchas más cosas. Por empezar por el final, primero no sé lo que es la periferia del sistema en esto del libro. Somos dos. Porque justamente uno de los movimientos que tiene que ver con todo lo que vamos a poder hablar siempre es el circuito o la circulación centro-periferia. Es algo que para todo lo que hablemos de dinero, de literatura argentina o española, de altos y bajos, de mayoritarios o minoritarios, ese es el movimiento más, digamos, justificativo que hay. Los que están en el centro no se sienten periferia y se sienten seguros, los de la periferia no están en el centro, pero se creen alguien diferente porque están en una periferia que les hace singulares. Esto es un juego constante en la historia de la literatura desde Quijote. Pero bueno, dicho esto de centros y periferias, el tema de los premios, por otra parte, Vicente le aprecio y le conozco hace muchos años. Él es un buen agitador de las cosas, es un provocador, pero los que hacen decálogos, los que establecen normativas, no por él, pero las normativas siempre son muy efímeras, muy reduccionistas y generalmente están siempre equivocadas, porque no se puede escribir una normativa algo tan libre y tan abierto como es la literatura y escribir libros, ¿no? O afortunadamente han empezado a cambiar ya un poco las tendencias históricas en que las normativas son las que marcaban las pautas literarias y establecían lo bueno y lo malo. No hay que irse más que a los realismos socialistas o a otras cosas peores que había hace muchos años. El tema de los premios. En España y en Latinoamérica los niveles educativos han mejorado mucho en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, 50 años. La gente lee más, está mejor formada, escribe más, escribe mejor. Una de las puertas para acceder a salir de ese anonimato, que siempre es un poco el primer nivel incómodo para cualquier escritor, siempre han sido los premios. Se han mandado libros a muchos premios. Es normal que cuando hay tantos escritores buenos en ambos países, la vía de los premios es la salida a priori más ventajosa para llegar a otro mercado
aunque efectivamente no sé para ganarlo, pero al menos para tener esa visibilidad en ese mercado, porque, y vuelvo a algo que dije antes, todavía es costoso que los editores, si no es vía premio, vía una especie de sanción de un jurado, se animen a apostar por esos mismos autores latinoamericanos y viceversa en español. Es difícil, por tanto el premio ya de por sí es una ventaja. Cuando hay tantos libros que se presentan en la Biblioteca Breve, por ejemplo, o en el Anagrama, o otro que también han ganado latinoamericanos últimamente, que es el de Tusquets, o el mismo Planeta, que también lo ha ganado autores latinoamericanos con alguna frecuencia, Planeta España, es normal que lo ganen los latinoamericanos, o muchos latinoamericanos, porque se presentan muchos y las opciones son más grandes. Y también porque, de alguna manera, el circuito entre hispanoamericanos es tan grande, a nivel de manuscritos, no de publicación, que, bueno, pues es normal que se ganen esos premios. Ahora bien, ¿es la única manera de llegar los premios? Y una vez que se ganan los premios, ¿qué pasa? ¿Se sigue apostando por ese autor después? ¿O sencillamente se gana un premio y la siguiente novela ya no se publica? Eso mismo pasa a la inversa. ¿Cuántos premios latinoamericanos ganan españoles? Yo, sinceramente, el Rómulo Gallegos, que es un premio, en mi opinión, bastante desprestigiado hace tiempo, es el único que de alguna manera suena que ganen españoles alguna vez. No recuerdo otros premios latinoamericanos, sinceramente no caigo ahora mismo. Tampoco sé si los hay, porque España es un país que tiene premitis. Saben ustedes que España es el único de los pocos países del mundo que da premios a obras inéditas, cuando lo más interesante en el mundo en general es a obras éditas. Saben que eso procede de una época, y Lara fue en ese sentido pues fue un visionario y ahí se adelantó a su tiempo, y otros editores de esa misma época, cuando las editoriales no tenían manuscritos, era un poco al revés, necesitaban buscar autores, y una manera de captar autores en todos los sitios era hacer un premio a obra inédita. Eso que ya pasó, sí, se ha seguido manteniendo y sigue siendo una característica de la cultura literaria de nuestro país, hasta extremos patológicos. En España hay como 1.500 o 1.600 premios. Aparte de estos literarios que hablamos, que nos parecen estupendos, cada provincia, cada diputación, cada ayuntamiento, cada caja de ahorros tiene su premio, que no están mal dotados. O sea, que hay una premitis alucinante. Entonces, claro, ¿qué hacemos con los autores cuando ya no tienen premio? ¿Mantenemos esos autores? No. ¿Qué hacemos con los españoles en América? No hay premios para ellos. La tercera pata de la jugada, ¿qué pasa con el dinero? Efectivamente, cuando yo empecé a escribir, cuando otra generación empezó a escribir, su referente, yo quería medirme con Cortázar, con Borges, yo quería pasar hambre. Un escritor debía pasar hambre y llegar a la gloria por los cauces normales, que suele ser el premio Nobel. Pero una vez que te das cuenta que tienes que ganarte la vida de otras maneras, empiezas a hacerte un poco, no digo que vendas tu obra, sino a ganarte la vida en otras cosas, que es lo que la inmensa mayoría de los escritores de mi época hemos hecho. Es decir, se hace todavía, vives de otra cosa. Pero y entonces eso te preserva para hacer una obra que está a la altura de lo que tú quieres hacer, porque la pregunta clave de todo esto siempre es ¿qué escritor quieres ser? Yo creo que cuando veo con escritores más jóvenes o autores que venían por Seis Barraro, o en fin, escritores más jóvenes o estudiantes en talleres, la primera pregunta que hay que hacerse: ¿tú qué escritor quieres ser? Porque a partir de la respuesta que te des empezarás una mecánica diferente, y es muy legítima cualquiera de las dos mecánicas, que acabarán unas en ser un bestseller, si lo consigues y la editorial te apoya, y otras acabará en ser un escritor fiel a su obra, a sus principios y a la responsabilidad con lo que quiere demostrar con su propia literatura, que el primero al que tiene que demostrárselo es a sí mismo. Dicho esto, y antes de que me pierda del todo, quería decir que las nuevas generaciones lo que buscan de inmediato, y eso pasó en un congreso que tuvimos hace poco en Sevilla, montó Sisbarral, la editora Elena Ramírez lo montó, con una generación más joven, que tienen ahora pues 30, 25 años, donde estaba inmersa incluso la famosa generación nocilla, que es una generación que ha ido surgiendo, como todas las generaciones, como todos los grupos, un poco apoyado por un automarketing, porque tampoco representa a demasiada gente, pero los medios de comunicación, que es algo de lo que podríamos hablar luego, sí que tienen mucho peso a la hora de aupar determinadas tendencias y hacer invisibles otras, ¿no? En ese encuentro de Sevilla, una de las cosas que salieron como característica generacional era que los escritores lo primero que querían hacer con una primera novela era ganar dinero, por encima de todo ganar dinero, como fuera, bien con anticipos
que los editores siempre los dan prudentes, pero ellos pensaban que los anticipos son a expuertas y pensaban exigir más anticipos, o bien presentándose a premios, porque era una de las vías naturales. En todo caso es igual si fuera una u otra la vía. El caso es que el dinero es un valor por encima de otras responsabilidades literarias. Y eso, a la larga, creo que conduce a una especie de rebajamiento y de acomodación y de neutralización de la fuerza subversiva que tiene la literatura. Es decir, cuando alguien lo que busca fundamentalmente es el equivalente económico en un mundo, pues por desgracia o por suerte, no lo sé, capitalista y absolutamente marcado por las diferencias sociales, cuando uno lo que busca fundamentalmente es dinero, la parte artística inevitablemente se resiente. Todos los grandes artistas que nos han importado alguna vez en la historia de la literatura, de la cultura, del cine, es gente que empezó con el hambre, de una manera u otra empezó con el hambre. Y los que empezaron con el dinero en el siglo XVIII, siglo XIX, muchos, o siglo XX, sin lugar a dudas, muchos no son ya ni recordados, porque la vorágine del consumo es enorme y deja atrás inmediatamente lo que es efímero y momentáneo. Claro, una escritora como Maruja Torres, a quien conozco, me dijo una vez: claro, tú lo que quieres es la gloria, pero yo prefiero la tierra. Hay escritores que efectivamente optan por la tierra y otros por la gloria. Los que quieren la tierra a lo mejor no pasan nunca a la gloria, estoy hablando en términos abstractos, pero que les quiten lo bailado. Ese razonamiento, creo que tal como está la juventud en Europa y en América, mucha gente diría que prefiere el dinero a la gloria, medirse con un buen anticipo antes que medirse con Proust, ¿no? Sí, coincido con Adolfo en esta posición. Yo creo que si uno mira alrededor se da cuenta que a los escritores les importa más a veces salir en los medios, tener un programa de televisión, tener un programa de radio, figurar, que quedarse en su casa cuidando, entre comillas, el bello estilo, tratando de encontrar una voz propia, un registro propio, un tono particular, un sello. Hace un rato hablábamos con Raquel, uno entra a una librería, ojea la mayoría de lo que se publica y tiene la sensación de que está leyendo covers. No hay prosas es decir, no hay una prosa que uno pueda decir esta marca, como podría ser Faulkner, o podría ser Cortázar, o podría ser Saer, o podría ser Borges. Daría la impresión de que está todo achatado por una misma escritura. Y creo que esto tiene que ver, otra vez vuelvo a la relación con el dinero y la cosa de ser traducido y ser publicado en España. Es como si para ser publicado en España yo tengo que escribir en una lengua blanca, en una lengua traducida. Yo me pregunto, por ejemplo, desde Argentina, ¿no? Si se publicara a Miguel Briante en España, ¿cómo se leería Briante? Yo me pregunto, si se difundiera acá la obra de Juan Benet, del español Juan Benet, ¿cómo se leería acá Juan Benet? Yo recuerdo una época cuando era muy pibe, cuando tenía 15, 16 años, haber leído lo que publicaba en aquel momento Barral, que Barral, es cierto, fue la editorial que salió con Vargas Llosa, el mejor Vargas Llosa, con Cabrera Infante, Severo Sarduy, los Goytisolo, etc. Y yo leía a los Goytisolo, a Luis Goytisolo y Juan, a Juan Marcé, etc. Había una literatura española vigorosa que reflejaba el contexto, y esto no estoy tomando partido por una poética del realismo, sino precisamente por una cuestión de sello personal, de manera personal de enfocar la realidad e interpretar y traducir el mundo. Entonces, hoy nos encontramos con que los editores quieren salir en los medios.